vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, pero quiero repasar un poco de lo que vimos la última clase. Y es sobre la función diferencial de, más bien, el diferencial, perdón, de una función diferenciable. ¿Ok? Entonces habíamos visto que dado una función f que va de un subconjunto A de Rn en Rm, entonces f es diferenciable en un punto A, ¿no? Parte de su dominio, si existe una aplicación lineal que denotamos con D mayúscula f de A, que va también de Rn en Rm, a la cual llamamos diferencial de f en A, tal que el límite cuando h tiende a 0 de la norma de f, la función original evaluada en a más h menos la función evaluada en a menos esta aplicación lineal que definimos antes, evaluada en h entre la norma de h es igual a 0. ¿Ok? Entonces, como un ejemplo, vimos que esta función f definida para cada punto x y esta función manda al x más y cuadrada, x cuadrada. Es decir, esta función f es una función que en particular va de R2 en R2. ¿Vale? Estoy entrando, meto aquí un punto con coordenadas x, y la respuesta, bueno, a lo que este punto está relacionado con este otro punto, ¿no? Que también es un elemento de R2. Entonces, aquí vimos que, bueno, solo lo mencionamos, no lo probamos, que esta función es diferenciable en el punto 1,1 y su diferencial, acuérdense que está denotado así, el diferencial de la función f en el punto A, ¿vale? Evaluado en el h1, h2 es igual a h1 más 2 veces h2, 2h1. Acuérdense que lo que nos da es simplemente ¿cómo se llama? Esta aplicación lineal también va de R2 en R2, ¿no? Igual que aquí, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver. Ok, la matriz asociada a el diferencial de f en un punto A en las bases canónicas Rn y de Rm, ¿no? Acuérdense que estamos considerando una función que va de Rn en Rm. Se llama matriz jacobiana y se escribe como J mayúscula F minúscula, bueno, F de la función de A, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? En el ejemplo anterior vimos que el diferencial es este de aquí, h1 más 2 veces h2, 2h1. Entonces, este diferencial lo podemos escribir de esta manera. Si se fijan, esta expresión que tenemos aquí la podemos escribir como el producto de esta matriz, que es como solo fijarnos en sus coeficientes. Aquí tengo un 1, un 2, un 2 y digamos que tuviera un 0H2, ¿no? Entonces tendría, déjenme lo escribo aquí para no encimarlo. Entonces esto de aquí equivale a escribirlo H1 más 2H2, 2H1 más 0 veces H2, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si se fijan, esto hace referencia a los coeficientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, este renglón, hace referencia a este primero. Acuérdense que cuando hago una multiplicación de matrices sería este por este, es decir, 1 por H1 sería el primer elemento, más este por este, 2H2. Y en la siguiente fila sería al revés, este por este, entonces sería 2 por H1, me quedaría 2H1, más 0 por H2, que eso es un 0. Perfecto, entonces esta es otra manera, con este producto es otra manera de escribir esto que tenemos aquí, que es el diferencial. Entonces,
aquí, si se fijan, lo que nos está interesando, estas simplemente son las variables que están en juego. Entonces, en realidad, lo que me arroja toda la información es esta matriz de aquí. Y a esta matriz de aquí es a la que llamamos matriz jacobiana de f, eso sí, en el punto 1,1, porque esto va a depender del punto que estemos considerando. Entonces, la matriz jacobiana de la función f en el punto 1,1, en este caso, ¿no? Estamos pensando en esta función, es la 1,2,2,0. ¿Ok? Bien. La diferencial, o sea, recordemos que se dice que una función f de un subconjunto de Rn en Rm es diferenciable en A si lo es en todos los puntos de A, ¿no? Igual que teníamos para las funciones de una sola variable. Y además tenemos las siguientes propiedades, que si la diferencial existe, entonces es única, igual que antes. Si f es diferenciable en A, entonces también es continua. Acuérdense, ¿no? También lo teníamos para funciones de una sola variable. Y esto me dice que si es diferencial, o sea, ser diferencial implica continuidad. Pero acuérdense que en el sentido opuesto no lo podemos garantizar. Si una función es continua, no necesariamente es diferenciable, ¿no? Que habíamos visto en el ejemplo de R2, habíamos visto con el valor absoluto, ¿no? Bueno, la función valor absoluto, ¿vale? Que sabemos que claramente es continua, pero no es diferenciable en este punto. Y algo análogo, por ejemplo, podría ser si consideramos un cono en R3, por ejemplo, esta función es continua, pero no es diferenciable en este punto, ¿no? Nuevamente como que tenemos un pico ahí y ahí no va a ser diferenciable. Bien. Y la otra es que si f es una función que va de un subconjunto A de Rn en Rm y f es una función que está dada por estas funciones, entonces, no, acuérdense de sus componentes, entonces f es diferenciable si solo si todas las componentes son diferenciables. Entonces, por ejemplo, habíamos visto este ejemplo. Supongamos que tenemos esta función que va definida así. ¿Vale? Entonces, si se fijan, esta es una función que va de R2 en R2. Y las FIs que estamos diciendo aquí, digamos, esta sería mi F1 y esta sería mi F2, ¿no? Tal cual, 1 y 2. Tengo dos entradas porque va de R1 en R2, ¿vale? Entonces, a un punto con coordenadas X y se le asocia otro punto con coordenadas A, B, donde A es este y B es este, ¿no? Bien, entonces sabemos que esta función es diferenciable en un punto A si y solo si, más bien es diferenciable, ¿no? O sea, en todo el dominio, sí, solo si cada una de estas funciones es diferenciable en todo el dominio. Entonces, por ejemplo, esta función de aquí, x más y cuadrada, ¿no? Dijimos f1, que va de R2 en R2, que está definida como, dado el punto x, perdón, esto no va de R2 en R2, esto va de R2 en R. Y lo que me está diciendo es, al punto x, y, ¿no? Le vas a asociar, ¿a quién lo vas a mandar? Pues al punto x más y cuadrada. Y si se fijan, esta función no tiene ningún problema en el dominio, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción. Les decía que funciona un poco las restricciones como habíamos visto antes para R, ¿no? Aquí no hay puedo poner cualquier elemento y no va a haber ningún problema. Entonces esta en principio va a ser una función diferenciable, ¿no? En principio, ¿no? Pareciera. Luego vemos con más detalle. Y la siguiente lo mismo. Tengo f2, es una función de R2 en R, definida como ¿quién?
al punto x, y, porque el dominio va a ser el mismo que tengamos aquí, ¿vale? Aunque aquí no aparezca la y. Entonces, al punto x, y simplemente lo manda a x cuadrada. Y esta también va a ser una función diferenciable. Aquí no voy a tener ningún problema. Por lo tanto, como cada una de sus componentes son diferenciables, entonces concluimos que esta función es diferenciable. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces lo siguiente que vimos es esto, derivadas direccionales. Y entonces, sea f una función definida de A, un subconjunto de Rn en Rm, y A un punto en el dominio, y B un vector en Rn, con B un vector distinto del cero, ¿ok? Entonces, la derivada direccional de f en A en la dirección del vector B se denota así, es la derivada direccional de la función f en el punto A en la dirección B. Lo de aquí, este elemento de aquí es el vector respecto del cual estamos sacando la derivada direccional. Y esto equivale al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto A más t veces el vector b menos la función evaluada en el vector A, todo esto entre t. ¿Vale? Bueno, esto claro si el límite existe. Si no existe, pues no existe la derivada direccional. Entonces, como ejemplo, vimos esto de aquí. La derivada direccional de la función x cuadrada más y en 1,1 en la dirección del vector 2, menos 1, denotada así, y lo hicimos, ¿no? Y simplemente era justamente evaluar, ¿no? Esto es lo que hicimos, evaluar la función f en, o sea, lo que me está diciendo aquí, en el punto A, que en este caso es el 1,1, más t veces el vector b, que en este caso es el 2, menos 1, ¿vale? Menos la función evaluada en el punto A y todo esto entre 3. Y bueno, sacamos el límite y concluimos que era en efecto 3. ¿Vale? Entonces esto es un ejemplo de derivadas direccionales. Y vimos, bueno, nada más, ¿no? Lo que habíamos visto, los puntos de la forma, o sea, cuando evalúo el punto A, B más t veces el vector B1, B2, entonces lo que obtengo es una curva en la superficie Z, ¿no? Lo que les decía aquí, ¿no? Yo lo que estoy obteniendo es una curva en la superficie, no aquí abajo, sino sobre la superficie, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Estos puntos de aquí representan una curva en la superficie Z. Entonces, cuando t tiende a 0, lo que estamos haciendo, cuando t tiende a 0, justamente lo que estamos haciendo es, tengo mi trayectoria y cuando t tiende a 0 es porque me estoy acercando al punto, o sea, aquí abajo me estoy acercando al A, B, digamos en el plano. Este es el punto, digamos, f de A, B. ¿Vale? Entonces, cuando yo me acerco con la curva, me estoy acercando aquí. Y cuando hago tender a 0, quiere decir que cada vez me estoy acercando más al punto A, B. Bueno, al punto A, B, F de AB. Bien. Y que al punto F de A, B lo solemos denotar con una Z, ¿no? O sea, sería, este punto de aquí sería A, B, Z. ¿No? Bueno, X, Y, Z. Bien. La otra cosa, la derivada direccional mide el crecimiento o decrecimiento en el punto A, B según la dirección del vector B que estemos considerando, ¿no? Es decir, la pendiente de esta curva. Bien, entonces, un caso particular es cuando los vectores que estamos utilizando son los vectores unitarios, ¿no? Acuérdense cuáles son los vectores unitarios. Y entonces, la derivada parcial iésima de f, que se escribe como esta, como estilo de D, de f, esta sería la derivada parcial de f
con respecto a la variable xy en el punto A. O también se escribe como d, una y, ¿no? Que aquí acuérdense que lo que vendría sería el vector f de a, ¿no? Pero en lugar de poner este vector, como todos estos hacen referencia a los vectores unitarios, pues solo vamos a indicar la i con referencia a dónde está el 1, ¿vale? Entonces acuérdense que entonces la parcial de f con respecto a la variable xy en el punto A corresponde a la derivada direccional de f, ¿vale? En la dirección del vector EI, ¿no? del vector unitario. ¿Ok? Y entonces esto habíamos visto que era muy fácil de calcular. Bueno, una opción es utilizar la definición tal cual que vimos, ¿no? Y entonces la derivada, por ejemplo, cuando pongo un 1 aquí, quiere decir que lo estoy derivando con respecto al vector E1, es decir, al vector, porque aquí esta es una función de R2 en R. Eso quiere decir que solo voy a utilizar E1 y E2, ¿vale? Por eso tengo E1 y E2 nada más. Solo tengo dos opciones, solo tengo dos variables, entonces derivo con respecto a X y con respecto a Y. Cuando derivo con respecto a X, entonces sería la derivada direccional de f en el punto que me estén dando, ¿vale? En la dirección del vector E1. Y el D2, que hace referencia a la derivada direccional de f en el punto que me estén dando, ¿vale? En la dirección del vector, en este caso, E2. Entonces, esto sería la definición tal cual, siguiendo los límites que vimos hace un momento, ¿no? La definición de derivada direccional de f en a en la dirección del vector EI, respectivamente, ¿vale? Ok, y acuérdense que ya habíamos visto que esto lo podemos ver de otra manera más sencilla. ¿Cómo podemos sacar el diferencial? Pues el diferencial, ¿no? Por ejemplo, el diferencial de x con respecto, perdón, de f con respecto a y, hacíamos. Entonces, si hago el diferencial de f con respecto a x, perdón, ¿quién sería? En el primero de manera general y luego ya lo evalúo en el punto 1, 1, ¿no? Aquí me están diciendo que lo evalúe en el punto 1, 1. Pero antes de evaluarlo, acuérdense, nosotros ya podíamos sacar de manera general cuál era la parcial de f respecto a x. Y entonces lo que hacíamos era, me fijo en f y lo que hago es todas las variables que son distintas de x las voy a considerar constante. En este caso solo es la y. Entonces esta la considero como una constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de una función que es igual a x cuadrada más una constante? Pues la derivada de una constante es 0 y solo me quedaría la derivada de x al cuadrado, que es 2x. ¿Vale? Y hacemos lo mismo, por ejemplo, ahora con la derivada de f respecto de y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? Pues lo mismo. En este caso, mi constante va a ser la x, entonces tengo una constante al cuadrado más y. Entonces, la derivada de una constante es 0 y la derivada de y con respecto a y, ¿no? Y es mi única variable, pues es un 1. ¿Vale? Ok. Entonces, esto que obtenemos aquí es una función, ¿vale? En este caso está evaluada en función de x y esta está evaluada en función de y. Entonces, si yo esta función la evalúo en el punto, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, esto podría ser que también tuviera y, ¿no? Pero en este caso, si yo evalúo en esta función el punto 1,1, ¿qué me queda? Es decir, en lugar de poner x voy a poner un 1 y en lugar de poner y voy a poner un 1. Pero en este caso, como solo hay x, entonces eso quiere decir que la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto 1, 1 es simplemente 2 por 1, que esto es igual a un 2, que es lo que tenemos aquí. Perfecto. Y si hago lo mismo con la derivada parcial de f con respecto a y, pues la evalúo en el punto en que la evalúe, yo ya sé que es 1, es una constante. Entonces siempre me va a dar 1. Perfecto. Entonces, sin necesidad de sacar el límite, podemos sacarlo de las derivadas parciales que vimos antes. Bueno, que vimos
el lunes, creo, el viernes, ya no recuerdo, perdón. Ok, entonces, bueno, aquí justamente viene esto que hicimos, ¿no? Entonces ya sabíamos que en las derivadas parciales lo que hacemos es considerar todas las variables, ¿no? Si hago la derivada parcial de f respecto a x, lo que hago, ¿no? Aquí tengo la función, lo que hago es considerar que x es mi variable, por ejemplo, en el primer caso, x es mi variable y todas las demás son constantes. Y entonces derivo pensando que x es variable y las demás constantes. Y así obtenemos esto de aquí. Luego, si en la siguiente sería, ¿no? Considerar y variable y todas las demás constantes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro ejemplo de una función y sus derivadas parciales. Usando regla de la cadena, usando ¿cómo se llama? Las reglas que ya sabemos para funciones de una sola variable, ¿no? Porque en realidad lo que nos queda es una función de solo una variable. Cada que hacemos las derivadas parciales siempre obtenemos una función de una sola variable, que esas ya podemos derivar. Vamos a ver diferenciabilidad. Bien, entonces, sea f una función diferenciable definida de un subconjunto A de Rn en Rm, diferenciable en un punto A, entonces las derivadas direccionales, ¿no? Acuérdense, la derivada direccional de f en el punto A en la dirección del vector v. Entonces, bueno, se tiene que las derivadas existen, ¿no? Si f es diferenciable en el punto A, entonces todas estas derivadas existen para cualquier vector v en Rn, para cualquiera. Y además, se cumple que la derivada direccional de f en el punto A en la dirección del vector b coincide con esto de aquí. Y recuerden quién es esto de aquí. Pues esto de aquí no es nada más ni menos que el diferencial de f en A. Diferencial de f en el punto A. ¿Vale? Entonces, ese es el diferencial de en A y está aplicado al vector b, porque el diferencial de f en un punto, acuérdense, es una, o sea, si tengo el diferencial de f en el punto A, es una aplicación lineal que va de Rn en Rm, ¿no? Si la función f va de Rn en Rm, entonces el diferencial de A de f, perdón, en el punto A es una aplicación lineal, una función lineal que va de Rn en Rm, ¿vale? Entonces aquí, acuérdense que esto es lo que, digamos, de alguna manera, lo que diríamos como la derivada de la función f, ¿vale? Sería este diferencial, ¿ok? Solo que, bueno, estamos generalizando en el caso de funciones de varias variables. Entonces, el diferencial de f en el punto A corresponde de alguna manera a la derivada, ¿no? Y entonces, esto de aquí es la derivada direccional. Entonces, es la derivada direccional de f en el punto A en el vector b coincide con el diferencial de f en el punto A evaluado, ¿no? Evaluado en el vector b, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Y lo más importante de este teorema ahorita vamos a ver que son como sus consecuencias. Entonces, en particular, la derivada direccional de f en el punto A con dirección el vector EI, acuérdense, el vector canónico, es igual al
diferencial de f en el punto A evaluado en el vector EI, ¿no? En el mismo vector que aquí. Bien, esto para cualquier I, ¿no? Entonces, como consecuencia, que esto es como de las cosas más importantes, es que si f es una función de Rn en Rm diferenciable en el punto A, entonces la matriz jacobiana de f en A es la siguiente. Acuérdense que la matriz jacobiana era la matriz que hace referencia a justamente al diferencial, ¿no? Porque el diferencial, acuérdense, es una función lineal. Y como es una función lineal, tiene asociada una matriz, donde viene, digamos, como que toda su información. Entonces, lo que me está diciendo este teorema, o sea, como consecuencia de este teorema, tenemos que si f es diferenciable en un punto A, entonces la matriz jacobiana de f en ese punto está dada por esta matriz. ¿Dónde esta matriz qué es? Pues consta de la primera fila es la derivada, acuérdense que esta es una función f, ¿vale? Que va de Rn en Rm y esta la estamos teniendo como F1, F2, así, hasta Fn, M, ¿vale? Tengo M funciones, ¿vale? Porque la función f me va a, esto es sin f, la función f me va a asociar a un elemento, esto pertenece a Rm, ¿vale? Acuérdense que estas eran las componentes, lo que llamábamos componentes de la función. Entonces, esta matriz jacobiana me está diciendo que la primera fila corresponde a la derivada parcial de f evaluada en la primera variable, bueno, más bien con respecto a la primera variable, perdón, evaluada en el punto A. Siempre evaluada, ¿no? Si se fijan, siempre está evaluada en el punto A. ¿Vale? Luego, la siguiente es la segunda derivada, perdón, la derivada parcial de la misma función f de 1, pero ahora con respecto a la variable 2, igualmente evaluada en la función A. Y así sucesivamente hasta la derivada de f evaluada en la enésima variable evaluada en el punto A. Entonces, bueno, ahora vemos un ejemplo de esto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, todo esto corresponde a la primera componente. Luego nos iríamos a la siguiente componente e igual derivamos esta respecto a la primera variable, esa respecto a la segunda variable y así hasta la enésima variable, ¿no? Porque tenemos n variables. Luego, perdón. En la siguiente, y por último tendríamos evaluaríamos la última componente, la última función, y aquí diríamos, esta es la derivada de f respecto a la primera variable, evaluada en el punto 1, 1, y luego así sucesivamente, ¿no? Que si se acuerdan, déjenme retomar lo que ya les había mencionado antes, o sea, que habíamos hecho antes, que teníamos la función f de x, y, habíamos visto esta función, ¿no? ¿Vale? Y ya teníamos cuál era, y nos dijeron, en el punto, estamos evaluando en el punto A, perdón. Y nos piden la, Dios, aquí, A igual a 1,1. Y nos piden el diferencial de la función f en el punto A, que equivaldría como a decir la derivada de f con respecto a, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues, de acuerdo con esto, ¿no? La matriz jacobiana de f, que está asociada con justamente esto que me están pidiendo, ¿qué me diría? Pues, la matriz jacobiana, déjenme ponerla de este lado, entonces la matriz jacobiana de f evaluada en el punto A, ¿quién sería? Pues esto me dice, el diferencial, acuérdense, esto de aquí sería mi F1 y este de aquí sería mi F2. Entonces va a ser el diferencial de
es decir, déjenme ponerlo con la otra notación, ¿no? Que es análoga a esta, sería la parcial de f1 respecto de x, aquí que es nuestra primera variable, ¿no? Nuestra primera variable es x, ¿vale? Evaluada en el punto A, déjenme dejarlo como A, y luego la siguiente entrada sería la parcial, perdón, de la primera función, de la primera componente, respecto a la segunda variable evaluada también en A. Y luego abajo, aquí solo tengo 2 porque esta es una función que va, ¿no? En este caso, f va de, perdón, va de R2 en R2. ¿Vale? Entonces, como es una función que va de R2 en R2, entonces mi matriz va a ser de 2 por 2. Abajo, ¿qué voy a tener? Ahora va a ser la parcial de la segunda función con respecto a la primera variable evaluada en A y la parcial de F2, o sea, de la segunda componente respecto a la segunda variable evaluada en el punto A. Entonces, la derivada de este con respecto a la variable x, ¿quién es? Pues me quedaría un 1. Entonces, evaluada en el punto A, pues es simplemente 1. Luego hago lo mismo con esta misma, pero ahora con respecto a la variable y. Entonces, eso ya habíamos visto que era 2i, entonces me quedaría 2i. Pero evaluada en el punto, bueno, digamos 2i evaluada en el punto 1, 1, ¿no? Porque dijimos que a es igual a 1, 1. Entonces, eso quiere decir que i vale 1, entonces me quedaría simplemente el 2. Que se puede dejar justamente como el 1 al final, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerle 2. Y en la siguiente sería la parcial de f de la segunda con respecto a la primera variable, que me quedaría 2x, y como lo estoy evaluando en el punto 1, 1, me quedaría simplemente 2. Y luego la parcial de este respecto a la variable y, pues me queda 0. Evaluada en el punto 1, 1, pues me queda 0. Por lo tanto, esta es la matriz jacobiana. Y esto ya lo habíamos visto. Esto, si recuerdan, era justamente lo que habíamos visto que era el diferencial de la función f evaluada en el punto A. Entonces, ¿no? Esto, bueno, era para explicar cómo funciona esto. Entonces, acuérdense, esta matriz jacobiana también la podemos ver, o sea, otra manera de escribir esto, por ejemplo, este de aquí, sería una de estas columnas representa a la variable en cuestión, ¿no? La primera variable, la segunda variable, hasta la enésima variable, ¿vale? En cambio, cada renglón, cada fila corresponde a, ¿no? Aquí sería a la componente 1, F1 y a F2 y así hasta la componente Fm, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ¿no? Lo que les decía, esta es otra manera de escribirlo, por ejemplo, es la parcial de la función Fm con respecto a la segunda variable, ¿no? Porque está en la segunda columna, déjenme llamarle x2, evaluada siempre en el punto A, porque me están pidiendo la jacobiana de f en A. Bien, entonces, ok, entonces si f es una función que va de un subconjunto A de Rn en Rm, se dice que f es de clase C1 en A si pasa lo siguiente. 1. Existen las derivadas parciales de todas sus componentes, ¿vale? Que no existen todos estos, o sea, existen todos estos elementos, todas estas que pusimos aquí, ¿vale?
Y además son funciones continuas en A. Cada una de esas es continua en A, ¿vale? O sea, en todo A. Y como consecuencia tenemos este teorema que es una condición suficiente de diferenciabilidad. Y entonces, ¿qué me dice? Si f es una función que va de R en Rm, que pertenece a la clase C1, entonces f es diferenciable. Entonces lo que necesitamos es justamente sacar las derivadas parciales de todas sus derivadas parciales de cada una de las componentes con respecto a todas las variables y ver si todas esas son continuas y entonces para poder concluir que la función es diferenciable. En el caso particular que tenemos una función de R2 en R que es diferenciable y un punto A en R2, entonces el gradiente de f en A, que se denota así, el gradiente de f en A, es simplemente la parcial de f con respecto a x1 evaluada en A. Este es un caso particular. Si se fijan, en realidad, pues acuérdense, la matriz jacobiana, o sea, este es un caso particular de la matriz jacobiana, porque la matriz jacobiana que teníamos era la parcial de f1 con respecto a la primera variable evaluada en A. Siguiente entrada, la parcial de f con respecto a la segunda variable evaluada en A y así sucesivamente hasta la parcial de f con respecto a la enésima variable evaluada en A, ¿vale? Y esto para esto era f1, ¿no? Porque estas son las componentes de f. Y así continuábamos, ¿no? El siguiente renglón sería la derivada parcial de la segunda componente respecto a la primera variable evaluada en A, y así, ¿no? Igual que arriba, pero en la segunda componente. Y esto lo hacíamos, ¿no? Es la jacobiana, ¿vale? O sea, es lo mismo que teníamos aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo de aquí, pero bueno, lo pongo de cualquier manera. Entonces teníamos la matriz jacobiana de la función f evaluada en el punto A, estaba dada por este. Y solo me faltaría esto. Seguiría hasta la mésima componente, pero es lo mismo, déjenme aquí continúo, hasta esta misma función, pero con respecto a la última derivada, a la última variable. Aquí, la jacobiana es respecto a una función f de manera general que va de Rn en Rm, ¿no? Y lo que obtengo es una matriz que es de m por n, ¿no? M renglones, n columnas, ¿no? Este es el número de renglones, de filas o renglones también se le puede llamar, y n hace referencia a las columnas, que son el número de variables, ¿no? Por eso va de n en m. Ahora, en el caso particular que tenemos una función de R2 en R, entonces, ¿qué tengo? Bueno, en realidad aquí no tendría todo esto, ¿no? Aquí sería más bien, en el caso particular, déjenme ponerlo más general, que es de acuerdo a lo que tenemos aquí, en realidad esta diapositiva tendría que tener aquí una n, porque en el caso particular en que m es igual a 1, es decir, ¿no? Que aquí tengo simplemente r, entonces la matriz jacobiana se conoce simplemente como el gradiente de f en A. Y el gradiente de f en A es este vector, es simplemente un vector, ¿no? Porque como no tengo más componentes, ¿vale? Porque simplemente me da un número real, no me da, acuérdense, tengo componentes cuando estoy en Rn y entonces tengo varias entradas, ¿no? Es un vector lo que estoy obteniendo. Pero si en este caso es un número nada más, entonces no tengo varias entradas, por lo tanto no tengo varias componentes de la función. Entonces solo trabajaría con esta primera fila,
Entonces sería un vector. La matriz jacobiana en realidad sería un vector y es este de aquí, al cual se le conoce como gradiente de la función f en